Estudiante UDA, queremos conocer tu situación actual para que juntos logremos identificar alternativas de acompañamiento y apoyo por parte de la universidad durante la actual emergencia sanitaria. Te invitamos a responder unas preguntas a través de nuestro portal universitario www.udea.edu.co o de nuestra línea telefónica 018.000 41 63 84. Cuidarte es cuidarnos. Estudiante UDA, queremos conocer tu situación actual para que juntos logremos identificar alternativas de acompañamiento y apoyo por parte de la universidad durante la actual emergencia sanitaria. Te invitamos a responder unas preguntas a través de nuestro portal universitario www.udea.edu.co o de nuestra línea telefónica 018.000 41 63 84. Cuidarte es cuidarnos. Estudiante UDA, queremos conocer tu situación actual para que juntos logremos identificar alternativas de acompañamiento y apoyo por parte de la universidad durante la actual emergencia sanitaria. Te invitamos a responder unas preguntas a través de nuestro portal universitario www.udea.edu.co o de nuestra línea telefónica 018.000 41 63 84. Cuidarte es cuidarnos. Estudiante UDA, queremos conocer tu situación actual para que juntos logremos identificar alternativas de acompañamiento y apoyo por parte de la universidad durante la actual emergencia sanitaria. Te invitamos a responder unas preguntas a través de nuestro portal universitario www.udea.edu.co o de nuestra línea telefónica 018.000 41 63 84. Cuidarte es cuidarnos. Estudiante UDA, queremos conocer tu situación actual para que juntos logremos identificar alternativas de acompañamiento y apoyo por parte de la universidad durante la actual emergencia sanitaria. Te invitamos a responder unas preguntas a través de nuestro portal universitario www.udea.edu.co o de nuestra línea telefónica 018.000 41 63 84. Cuidarte es cuidarnos. Bueno, muy buenas noches a todos, buenas tardes, buenas noches. En este espacio espero que podamos compartir algo de discusión de física, física fundamental que llamamos física básica, algunas ideas, algunos conceptos y discutir alrededor de estos para salir también un poco de la rutina que nos envuelve pues en estos días de contingencia sanitaria. Como comenzó hace 8 días ya el profesor Nelson Vanegas su charla en este mismo espacio, agradeciendo al personal de la salud durante esta pandemia pues que estamos atravesando, a mí también me gustaría extender los mismos agradecimientos y adicionarle un agradecimiento especial también al personal que hace el transporte de muchas mercancías y de implementos de todo tipo, que sin ellos pues sería muy difícil o básicamente imposible que esta sociedad en estas circunstancias siga persistiendo.
Un agradecimiento también pues para los campesinos que también siguen cultivando lo que podemos comer aquí mientras estamos encerrados, y a los distribuidores también en las diferentes ciudades y diferentes plazas de mercado. Como les decía, este es un espacio para poder discutir algo distinto y tratar de encontrar conceptos e ideas para pensar y reflexionar en estos momentos que atraviesa la humanidad. Yo les quiero hablar hoy sobre la estructura de la materia y, en definitiva, como van a ver al final en la última diapositiva, vamos a terminar hablando de la estructura del vacío. Eso parece más o menos algo contradictorio, pero la idea es que o por lo menos mi gran objetivo hoy es que podamos hacer precisamente una conexión, que nos quede claro de cómo es que por estar estudiando la materia terminamos entendiendo qué era el vacío. Muy bien, entonces, pues sin más, empecemos. Casi siempre cuando uno escucha este tipo de conferencias, a mí me gustaría que le dieran uno definiciones al principio. Uno hay veces asume que las palabras dicen mucho y hay veces en realidad para no todo el mundo dicen lo mismo, o hay veces no dicen nada. Entonces, yo les voy a traer algunas definiciones, parece como una exposición hay veces un poquito filosófica, pero no va a ser pues rigurosa en el sentido filosófico ni en el sentido científico. Voy a ser muy riguroso desde el punto de vista conceptual, sin embargo, como van a ver, no voy a utilizar ninguna herramienta matemática que es con las que nosotros describimos este tipo de fenómenos en la naturaleza. Pues yo creo que lo más importante de definir acá, todos tenemos una intuición de qué es materia, ¿cierto? Todos más o menos entendemos qué es materia. Materia pues es simplemente de lo que está hecho cualquier cosa que nosotros vemos, que tocamos o que podemos interactuar con. Eso es lo que básicamente en el diario vivir conocemos como materia. Sin embargo, la palabra estructura puede que sea un poco extraña, un poco, por decirlo de alguna forma, anticotidiana. Es una palabra un poco, sí, un poco extraña. Entonces, yo aquí primero les voy a dar la definición en español y después les voy a dar la definición en inglés de la misma palabra. Me parece muy importante poder hablar de las dos definiciones en los dos idiomas, porque buena parte de la física que se ha hecho en esta última mitad del siglo pasado hasta nuestros días, o digamos en todo el siglo pasado hasta este siglo, hasta lo que va de este siglo, se ha hecho muy buena parte en inglés. Entonces es importante entender que cuando hablamos de estructura de la materia en español, estamos haciendo referencia también a structure of matter en inglés, a la estructura, lo que significa estructura en inglés. Entonces simplemente les copié exactamente lo que dice el diccionario de la RAE y pues nos ofrece varias definiciones. Por ejemplo, disposición o modo de estar relacionadas las distintas partes de un objeto. Esto ya es muy importante porque entonces nos implica que si hablamos de estructura, hablamos de partes de un objeto. Y hacia eso va todo el asunto. En una segunda definición, también nos habla de distribución y orden de las partes importantes de un edificio, y yo de esa segunda definición, de hecho, me voy a pegar para hacer un poquito de metáfora al respecto con la estructura de la materia como tal. Nos pone algún ejemplo, ese diccionario, y nos dice, por ejemplo, estructura argumental. Entonces dice conjunto generalmente ordenado de los argumentos de un predicado. Y entonces entendemos pues ahí que hay varias partes que tienen un cierto orden y eso es lo que compone la estructura. Y cómo, digamos, están en ese orden quiere decir también sobre la organización de las diferentes partes, y en ese sentido las partes más su organización es lo que conforman una estructura según el diccionario de la RAE. Ahora, para las definiciones en inglés, me pegué ya de otro diccionario, el diccionario de Oxford, que se lo recomiendo, es un diccionario pues muy bueno y muy completo.
y nos ofrece una definición. ¿Cuál definición? The way in which the parts of something are connected together. En español, la forma en que las partes de algo están conectadas entre ellas. Y sigue, organizadas. Y al final añade una forma particular de organizar las partes. Entonces, la definición en inglés también nos lleva a pensar evidentemente en partes de algo, ¿cierto? Para poder hablar de una estructura tenemos que hablar de que un objeto está compuesto por unas partes. Es decir, sin unas partes no podemos hablar de estructura. Eso es muy importante. Y segundo, nos habla también de la organización de esas partes entre ellas. Entonces, de nuevo, tanto en español como en inglés, en ambos idiomas entendemos de una forma precisa la palabra estructura como la conjunción, ¿cierto? El ordenamiento de unas partes que siguen ciertas reglas, ¿cierto? Cierta forma de organizarse. Muy bien. Esperando que esa idea esté clara desde el punto de vista idiomático, vamos a pasar una metáfora. Antes de que se me escape, aquí también en la primera viñeta pueden ver que también hace referencia al diccionario en inglés a la estructura de un edificio. Dice the structure of the building. Entonces, la estructura de un edificio también es como pertinente para hablar de una estructura. Es decir, viene como naturalmente conectada la palabra estructura a pensar en un edificio. Entonces, yo me voy a pegar de ese objeto para poder hablar de estructura. Entonces, les pongo aquí la imagen de un edificio. Yo voy tomando agüita. La imagen de un edificio y entendemos por edificio una unidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir una unidad? Un objeto completo. Entonces, entendiendo ese edificio como una cosa, como un elemento. Esa palabra estructura la entendemos, yo creo que cuando uno le dice estructura, puede que uno en el diario vivir, uno piense inmediatamente en un edificio, la estructura interna de un edificio, ¿cierto? Ya lo que hemos hablado de las partes y su organización es una cosa un poquito más detallada de lo que uno pensaría originalmente, pero el edificio sí viene pues mucho a la memoria cuando uno está hablando de estructura. Les puse esta imagen en particular porque es precisamente desde donde estoy hablando, el edificio donde vivo, entonces me sirve mucho para hablar pues digamos, desde lo concreto, valga el juego de palabras. Y ahora, en esta siguiente diapositiva, pues ya les muestro qué es lo que entendemos por estructura de un edificio estrictamente hablando. Entonces, aquí lo que está numerado en esa lista son las diferentes partes del edificio. Y como pueden ver, hay una cierta organización de esas partes, es decir, juegan roles esas partes para conformar la unidad, ¿sí o no? Entonces tenemos en el cuadrito rojo la idea de la unidad que está compuesta por unos elementos o partes y esos elementos o partes, cada uno en sí, cada uno de por sí, constituye también una unidad. Es decir, yo puedo quitar un muro del edificio y el muro va a ser una unidad por sí. Esa unidad también la podré desbaratar, por ejemplo, ¿en qué? En ladrillos, ¿cierto? O si es concreto, lo podré desbaratar en polvo o lo que componga el concreto, ¿cierto? Como tal. Entonces, es muy importante que la palabra unidad la referenciemos a un objeto que se comporta como un conjunto, ¿cierto? Entonces ahí les pongo esta flechita, este otro recuadro de comportamiento de conjunto. Es decir, por ejemplo, durante un terremoto, el edificio, por lo menos uno bien construido, y espero que ese sea el caso para el edificio en el que estoy, se va a comportar como una unidad. Entonces va a vibrar, va a moverse, ¿cierto? Como una unidad. Y sus partes, en principio, si todo sale bien, el terremoto no es lo suficientemente fuerte, esas partes van a seguir unidas. Sin embargo, si yo quito una de esas partes, puede que el edificio colapse, ¿cierto? Y si yo quito una de esas partes, esa otra parte también va a tener un comportamiento de unidad. Les ponía el ejemplo
del muro. Si yo cojo un muro y lo empujo, típicamente si el muro está bien hecho, el muro completo va a caer, ¿cierto? Si ahí está, el muro está completamente suelto, pues lo quité de mi edificio y lo puse por ahí paradito. Si lo empujo, el edificio, el muro debería caer como una unidad. Es decir, yo no empujo y simplemente el pedacito que empujé se sale, pero el resto se queda ahí. Eso no sería como un comportamiento de conjunto. Y finalmente les hago mención de esa lista que está ahí porque cada uno de esas partes tiene su rol, tiene su función dentro del conjunto. Es decir, los cimientos no van donde va el techo, ¿cierto? Y al revés, el techo no va donde van los cimientos. No cumplen la misma función. Y si yo los cambio, muy probablemente el edificio se venga abajo, ¿cierto? Entonces, lo que me permite tener esa característica de unidad que representa al edificio es precisamente sus partes y la relación organizacional que hay entre esas partes. Nos vamos a pegar de esta metáfora para poder entender precisamente de qué es lo que hablamos cuando estamos hablando de la unidad, de la estructura de la materia. Pero nos viene una pregunta muy relevante. ¿Cómo carajos nos enteramos que algo, que un objeto, que una unidad tiene estructura? Es decir, en otras palabras, ¿cómo detectamos las partes de un objeto, si es que las tiene? ¿Y cómo conocemos la relación entre esas partes? Repito la pregunta. Tenemos un objeto. ¿Cómo sabemos que dicho objeto está hecho de partes? ¿Y cómo sabemos cómo se relacionan dichas partes? Pues en el caso del edificio es bastante sencillo y aquí les pongo pues digamos como una imagen ilustrativa y después, hombre, el edificio es mucho más grande que uno, ¿sí o no? Y entonces al ser mucho más grande que uno no puede entrar. De hecho yo estoy aquí adentro de mi edificio y estoy en una parte del edificio. ¿En qué parte? En un apartamento. Fíjense la palabra de apartamento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo puedo, en el caso del edificio, cómo puedo ver sus partes? Una muy sencilla es simplemente recorrerlo, lo que está haciendo esa persona ahí por las escalas. Está recorriendo el edificio y lo está reconociendo y puede ver sus diferentes partes. Bien. ¿Qué medidas utilizamos para determinar las partes? Y seguimos todavía con nuestra metáfora, ¿listo? Entonces, aquí, en ese ejercicio de recorrer el edificio, voy a utilizar básicamente dos sentidos. Si yo veo mi edificio desde afuera, muy probablemente alcance a identificar algunas partes. Sin embargo, cuando lo recorro, voy a tener la posibilidad de encontrar muchas otras partes y de determinar probablemente sus funciones estructurales, cómo se relacionan esas diferentes partes del edificio. Entonces, el primer sentido que voy a utilizar es la vista. Podemos detectar partes de la unidad con la vista, detectando cambios de color, textura, discontinuidades. Volvemos al ejemplo del muro. Entonces está el muro y uno el muro puede ver típicamente que está hecho de ladrillos y de cemento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que los ladrillos son de un color y los cementos son de otro color. Hay un cambio también de textura que uno puede ver con los ojos. Adicionalmente también puede utilizar el tacto. Con el tacto podemos detectar las partes recorriéndolas, por ejemplo, desplazándome. Ahí estoy asumiendo el tacto como el tacto que tenemos en los pies, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo camino, recorro algo, estoy sintiendo con mis pies de alguna forma eso que estoy recorriendo. Adicionalmente, puedo notar discontinuidades también. Tengo que subir de un piso a otro, por ejemplo. Puedo ver cambios de textura, de nuevo, como tocando el muro, ¿cierto? Tocando el muro puedo pasar del ladrillo al cemento. Y finalmente, algo muy importante, el tacto nos sirve para desensamblar. Es decir, con mis manos o con un instrumento, yo puedo literalmente arrancar las partes de la unidad y estudiar las partes como un todo. Además, ¿qué puedo hacer también? Coger esas partes y volverlas a unificar y mirar cómo puedo volver a ensamblar esa unidad que tenía anteriormente. Al volver a tratar de ensamblar, muy probablemente me dé cuenta cuáles eran las funciones estructurales de cada una de esas partes que componían eso que desensamblé.
Algunos, o casi todos, cuando pequeños, desensamblamos algún juguete y nos quedó faltando algún tornillo, ¿cierto? Entonces, en ese proceso de volver a reensamblar el juguete que desbaratamos, nos dimos cuenta para qué servían cada uno de esos, para cada uno de esos objetos, cada una de esas partes. Cuando nos quedaba faltando un tornillo por poner, muy probablemente decíamos, si el juguetico funcionaba, que el tornillo no servía para nada, ¿cierto? Entonces eso nos da una idea de esas funciones estructurales y cómo componen el todo. Voy a cambiar de dimensión ahora, de tamaño, simplemente, ¿ok? Lo que les pongo acá es qué pasa si el objeto es más pequeño que nosotros. Aquí, en este caso, les estoy poniendo unas cosas que se llaman cubos mágicos, o cubos, sí, mágicos creo que es el nombre en español. En inglés es como Magic Puzzle Box, como cajas mágicas, rompecabezas, ¿cierto? Y pues evidentemente estas estructuras yo no las puedo recorrer con mi cuerpo, son más pequeñas que yo. Entonces me tengo que valer de otras estrategias para identificar si tienen partes o no. ¿Cuáles pueden ser las estrategias? Si yo simplemente miro el de la derecha, el dorado, el de la derecha, hacia simple vista no pareciera tener partes, pues parece estar muy bonito dibujado, o tallado, lo que sea, pero no pareciera tener partes. Sin embargo, en el de la izquierda sí nos están mostrando que al yo manipularlo con los dedos, en algún momento voy a encontrar alguna partecita que hace clic, ¿cierto? Alguna partecita que se desencaja y que después de ciertos movimientos, por eso se llaman rompecabezas también estos cubos, después de ciertos movimientos yo voy a ser capaz de desensamblar todas esas partes. Entonces, con una cantidad de movimientos suficientemente inteligentes, voy a ser capaz de obtener todas las partes de esta cajita que les estoy mostrando. Ahora, ¿qué pasa si no encuentro nada? Pues hombre, puedo utilizar otras estrategias, la fuerza bruta. Puedo coger un martillo y darle a esa caja y mirar qué sale de ahí. Evidentemente van a quedar pues pedazos desbaratados, pero también ya después utilizando la inteligencia pues y alguna habilidad manual, podrá uno tratar de reensamblar lo que eran en realidad las partes constitutivas y estructurales de esos cubos. Pero entonces esa metáfora nos va a servir para discutir lo siguiente. También puedo obtener las partes por fuerza bruta desbaratando el objeto. Muy bien. Entonces, ahora hablemos de un filósofo muy conocido, Demócrito, que era pues de una de las escuelas más famosas de Grecia, y pues esas cifras ahí son las cifras de su nacimiento y de su muerte. Y hay digamos como un experimento mental con ese mortero que habla muy bien o describe, yo creo, muy bien una idea filosófica que tenía él y que ha trascendido la física, ha trascendido la filosofía y ha trascendido el pensamiento humano hasta nuestros días. Entonces, una idea muy fundamental y muy universal. Cojamos esos granos de pimienta que hay ahí en el mortero y empecémoslos a machacar, ¿cierto? Empecémoslos a machacar hasta que queden en polvo, ¿ok? Cuando quedan en polvo, podemos seguir machacando, ¿cierto? Y esperaríamos que si seguimos machacando, encontraríamos un polvo más fino. Demócrito trata de extrapolar ese ejercicio, digámoslo, hasta 1.000.000 de iteraciones, ¿cierto? Entonces sigo machacando. Demócrito dice que llegado a un punto no voy a obtener nada más pequeño. Eso, dice él, son los átomos. Átomo viene de dos raíces, que es tomo, que significa parte, y a, que significa sin. Entonces va a llegar a algo que no tiene partes, es decir, algo que no tiene estructura. Y miren que aquí ya estamos conectando la palabra estructura con la materia, ¿ok? Con la estructura de la materia. Entonces es detectar las partes de las cuales está hecha la materia. Miren que aquí utilicé la estrategia de la fuerza bruta. No es un martillo, pero es un mortero, y lo que estoy haciendo literalmente es desbaratando la materia.
desbaratándola y desbaratándola a fuerza bruta, con el mortero o con un martillo, ¿cierto? A fuerza bruta hasta que no pueda desbaratarla más. Ese hasta que no pueda desbaratarlo más ha implicado una investigación en física durante los últimos siglos desde Demócrito. Siempre ha habido una idea atomista, o mejor dicho, han habido algunos que son atomistas, otros que no son atomistas, pero siempre ha existido esta corriente del atomismo, ¿cierto? Y entonces eso ha conllevado a que haya personas que siempre estén tratando de buscar métodos de seccionar la materia en elementos, en pedazos más pequeños para poder llegar a esos átomos que había pensado Demócrito. Demócrito, dentro de su filosofía del atomismo, habla de dos componentes fundamentales. Entonces habla de los átomos y habla del vacío. Las dos componentes no deben coexistir, es decir, no existen átomos sin vacío y no existe vacío sin átomos. Eso es difícil de entender, pero ustedes pueden imaginarse lo siguiente. Si ustedes, como Demócrito, hacen el ejercicio de imaginarse la materia compuesta por átomos, para que esos átomos se diferencien unos de otros, deben haber intersticios, deben haber huecos entre esos átomos. Esos huecos son el vacío. Si no existiera el vacío, un átomo no se diferenciaría de otro y entonces no habría estructura. Esa idea es supremamente bonita, supremamente poderosa y supremamente importante. Entonces, para que existan átomos, la idea de átomo, debe existir la idea de vacío. Y vamos a ver que esa conexión en la física contemporánea es inclusive mucho más potente y mucho más fundamental. Entonces nos queda de forma pues muy persistentemente en la cabeza, pero ¿cómo llegamos a los átomos? ¿Cómo hacemos para encontrar esos átomos? Va a llegar un punto en que el mortero no sea capaz de partir más esos pedacitos de polvo. Va a llegar un punto en que si cojo un martillo muy grande o más pequeño, ¿cierto? Como tratando de partir esos átomos, esos pedacitos de polvo uno a uno, tampoco funcione más, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para seguir partiendo la materia y finalmente llegar a esos átomos? Entonces, ahora yo les propongo un experimento mental. Cuando lo primero que tenemos que decir es que debemos despojarnos de los sentidos. ¿Por qué debemos despojarnos de los sentidos? Porque estas cosas ya no las vemos y ya no las tocamos. Cuando el polvo es demasiado fino, ya llega un punto en que no distinguimos, podemos seguir moliendo, pero ya no distinguimos si el polvo que obtenemos después es efectivamente más fino o no, porque nuestro ojo tiene una resolución. Nuestro tacto tiene una resolución. Entonces, llega un punto en que tenemos que despojarnos de los sentidos. Y al despojarnos de los sentidos completamente, entonces tenemos que idearnos estrategias para poder seguir hablando de esto de lo que venimos hablando. Entonces, este experimento mental que les propongo es el siguiente. Ustedes van a armarse solamente con un conjunto de pelotitas. Esas pelotitas rojas que tienen a la izquierda de la diapositiva. Yo les voy a entregar un objeto negro, ese objeto que está ahí, un objeto misterioso, por lo puse negro, que ustedes no tienen la más remota idea qué es, y no pueden ver, no lo pueden tocar, no lo pueden oler, no lo pueden, nada. Lo único que van a poder hacer es lanzarle esas pelotitas rojas. ¿Okay? Cuando ustedes empiezan a lanzar esas pelotitas rojas, entonces aquí voy a hacer uso de la tecnología. Cuando ustedes empiezan a lanzarle esas pelotitas rojas van a interactuar con ese objeto. ¿Okay? Entonces, de aquí, después de que salen del objeto, saldrán unas para allá, saldrán otras para allá, saldrán otras para allá. Algunas se devolverán de esa interacción con el objeto. Y podemos proponer algunos ejercicios muy sencillos. ¿Cuál? Por ejemplo, si ustedes lanzan una pelota y esa pelota sigue derecho, quiere decir que ese objeto tiene huecos. Forzosamente, ¿cierto? Si no tuviera huecos, no podría seguir derecho. Además, si ustedes lanzan un objeto y una pelota, y esa pelota se devuelve completamente por exactamente la misma trayectoria que ustedes la mandaron,
ahí, justo ahí por donde ustedes lo mandaron, hay algo muy duro, ¿cierto? Hay algo muy, muy duro que me devuelve la pelota directamente, o sea, que ni siquiera permite que la pelota se desvíe, sino que se devuelve completamente. Y el otro, digamos, caso que podría ocurrir fácilmente es si ustedes envían una pelota y esa pelota hace eso que está aquí en esta rayita, se desvía. Entonces, de ahí ustedes que pueden decir, yo cogí y cuando lancé esa pelota, ahí donde la lancé, toqué una parte del objeto tangencialmente, ¿cierto? No la toqué de frente de tal forma que se me devolviera, sino que se desvió de su trayectoria, quiere decir que la tocó tangencialmente. Entonces, en ese sentido, lanzando muchísimas pelotas, digamos que ese conjunto de pelotas que yo tengo ahí es infinito, pongámosle cualquier, imaginémonos lo que sea, es un experimento mental, es infinito, yo puedo lanzar la cantidad de pelotas que quiera, y pues eso implica entonces que con la información que sale después de lo que hicieron esas pelotas con el objeto, yo puedo entender la estructura de ese objeto negro que tengo ahí. ¿Cómo así que lo puedo entender? Sí, porque es que acabo de decir, si la pelota sigue derecho, tiene un hueco, eso ya habla de la estructura. Si la pelota le pega algo y se devuelve, ahí donde está, en esa trayectoria, ahí hay un pedazo muy, muy, muy duro de ese objeto, y eso habla de la estructura. Y finalmente, si se desvía también, estoy hablando exactamente de que ahí hay una parte material del objeto, ¿sí o no? Del objeto que me hace que mi pelota cambie de trayectoria y se desvíe, digamos, después de haber interactuado de forma oblicua con esa parte. Muy bien. Esperando que a todos nos haya quedado claro esa analogía, vamos a seguir con nuestro orden de ideas. Entonces, ese experimento mental que lo hicimos de una forma como macroscópica, ¿cierto? Uno se podía imaginar como un objeto en una habitación oscura, solamente me dan las pelotas y entonces tengo que, me ponen como el reto de encontrar esa estructura de ese objeto. Eso lo realizamos los físicos todo el tiempo, en realidad, esa misma experiencia. Entonces, ese primer experimento que tienen ustedes en la parte de arriba de la diapositiva es un microscopio. Entonces tengo una mosca, a la mosca le tiro luz visible. Esos son peloticas, esas son mis peloticas. Le tiro luz visible y esa luz, eso que sale de ahí, lo analizo de alguna forma. En este caso, lo hago pasar por un sistema de lentes y me da una imagen ampliada, es decir, me da una imagen detallada de la estructura que tiene esa mosca o lo que sea que esté mirando bajo el microscopio. Si nos bajamos inclusive más, ahí es fácil entenderlo porque estamos todavía en escala macroscópica, pero si nos bajamos todavía más en escala, para los que estuvieron hace 8 días, recuerdan las escalas de la naturaleza de las cuales habló Nelson, que hay escalas extremadamente pequeñas y extremadamente difíciles de entender intuitivamente para el ser humano. Si nos vamos a otra escala, por ejemplo, la escala de un cristal, tengo un cristal, un cuarzo, ¿cierto? Un cuarzo, cuando uno lo ve simplemente con sus ojos, ¿cierto? Uno ve como una unidad, simplemente, uno no ve que tenga como partes. Si uno le tira rayos X a ese cuarzo, uno puede encontrar, después de procesar lo que sale de rayos X de ese cuarzo, después de que lo expongo, o un cristal cualquiera, lo que sale de ahí, cuando yo analizo esa imagen, yo en realidad me doy cuenta que ese cuarzo, si bien a primera vista no parece que tuviera partes, tiene partes. Y es lo que llamamos la estructura cristalina, es decir, hay atomitos, hay partecitas, todas pegadas, formando una estructura cristalina que conforman ese objeto, el cuarzo o un cristal cualquiera. Y este experimento que tienen ahí ustedes abajo es lo que conocemos como cristalografía. Precisamente para poder detectar la estructura cristalina de algún objeto, nos servimos de peloticas que llamamos rayos X. Si continuamos eso ad infinitum, podemos reconstruir la estructura más interna, la estructura más privada de la materia, si quieren que lo pongamos así. Lo que tenemos ahí es una cosa que en esta diapositiva es una cosa que todos conocemos, la tabla periódica de los elementos. Todo lo que conocemos en nuestro universo observable, todo lo que llamamos materia,
y que lo conocemos, está hecho de alguna cosa de las que están en esa tabla. Todas estas pueden organizarse, todos estos elementos pueden organizarse de alguna forma, ¿cierto? De muchas formas, de millones de formas, y formar, valga la redundancia entre ellas, diferentes tipos de materia. Entonces, todo lo que ustedes tienen en sus manos, todo lo que hay en sus manos mismas, todo lo que hay en los ojos con los que me están viendo, todo lo que hay en los oídos con los que me están escuchando, están hechos de lo que está ahí. Están hechos de alguna forma organizada de lo que está ahí. Esto es lo que nosotros en la física moderna llamamos los átomos. Sin embargo, para sorpresa de muchos, esos átomos en realidad son divisibles. Entonces, estos átomos ya perdieron ese significado de Demócrito filosófico de elementos mínimos de la naturaleza que no tienen ninguna estructura. De hecho, nos dimos cuenta que todos estos elementos están hechos de lo mismo. Entre todos, están hechos exactamente de lo mismo. Y esos vendrían siendo esos átomos que Demócrito soñó. Sin embargo, esto es lo que llamamos el átomo. Cualquiera de estos es lo que llamamos el átomo, que son los elementos pues, fundamentales de los que está formado el universo que conocemos. Muy bien. Para llegar a ver la estructura que hay dentro de esos átomos, también necesitamos peloticas, y ya nos ingeniamos otras peloticas. Este es un experimento hiper mega famoso, que se llama el experimento de Rutherford, y se los explico así muy rápidamente con este GIF que pueden ver en esta próxima diapositiva. Entonces, a la izquierda tienen el montaje experimental, y lo que tienen en el cubito azul es una fuente radioactiva. Una fuente radioactiva es un material como el radio, por ejemplo, o el polonio, elementos descubiertos por la física más famosa, puede ser yo creo de todos los tiempos, por Marie Curie. Esos elementos radioactivos lo que están haciendo es que están botando partículas todo el tiempo. Sin que nadie les haga nada, ellos están botando partículas todo el tiempo. Y entonces lo que tengo ahí es una cajita, y a esa cajita le abro un huequito, listo, y por ahí van a salir partículitas. ¿Ok? Por ahí van a salir partículitas que están generando esa fuente radioactiva. Lo que hay en toda la mitad de ese dispositivo verde, como dorado, es dorado, está dibujado dorado, porque es que es hecho de oro. Entonces es una laminilla de oro muy delgada. Entonces yo le estoy tirando esas peloticas que salen de la fuente radioactiva a la laminilla de oro. Pues, como el experimento que acabamos de hacer mental, esas peloticas, algunas van a seguir derecho, algunas van a pegar y se van a verse desviadas de su trayectoria, y algunas van a devolverse completamente, que es lo que teníamos en la diapositiva anterior. Esa laminilla está hecha solamente de oro, y si ustedes se devuelven inclusive otra diapositiva, el oro es un elemento. Es decir, hay átomos de oro. Eso quiere decir que el oro tiene estructura. Sí, y esa estructura que podemos ver aquí dibujada en esas nubecitas es porque el átomo en realidad está hecho como de dos partes. Está hecho de una nube que lo rodea, de unas partículas que se llaman electrones, y de un núcleo muy duro, que es lo que hace que esas partículas que yo le tiro se devuelvan en algún momento de un núcleo muy duro, que llamamos el núcleo. Valga la redundancia que repetí la palabra. Bueno, pues entonces aquí tenemos un esquema de qué es lo que estamos viendo como estructura de la naturaleza y qué es lo que entendemos como estructura de la naturaleza en la actualidad. Aquí en este momento me acaba de venir a la cabeza. Recuerden que pueden hacer sus preguntas como comentarios sobre la transmisión en Facebook, y vamos a tener, pues tenemos en este momento a un colega de la universidad, también del Instituto de Física, a Giovanni Mejía, que me va a pasar las preguntas al final de la charla. Hecho ese paréntesis, entonces ya sabemos que partimos desde la izquierda arriba, ¿cierto? De esa diapositiva. Entonces tenemos materia, esa materia sabemos que está hecha por esos átomos, por los elementos de la tabla periódica, y ya sabemos que esos elementos de la tabla periódica, esos átomos en realidad están hechos de electrones en unas nubes alrededor de unos núcleos,
Pero si nos bajamos inclusive de escala, ese núcleo está hecho de otras partículas que llamamos protones y neutrones, e inclusive podemos bajar más. Esos protones y neutrones están hechos de otras partículas que llamamos quarks y gluones. Y de ahí para allá no sabemos si hay algo más de estructura. Eso es lo más que hemos podido llegar. En este momento hay experimentos como el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, en el cual estamos tratando de entender si partículas como los quarks están compuestas de otras cosas, tienen estructura interna. Por el momento sabemos que no, pero eso es una cosa que viene desde Demócrito. Todavía, o sea, llevamos siglos y siglos tratando de entender cuáles son los componentes fundamentales y si es que los hay, los componentes fundamentales de la naturaleza. Entonces aquí les presento la tabla periódica, digámoslo así, les voy a poner un título rimbombante, la tabla periódica definitiva, ¿cierto? No es definitiva, no es eterna, evidentemente podemos encontrarle partes a estas cosas, y ese es el punto, ¿cierto? Esos en los experimentos en los que nosotros trabajamos son para eso. Y esta es la tabla periódica que llamamos de partículas fundamentales o elementales. Les ponemos ese apellido de fundamental o elemental porque entendemos pues que estas partículas, hasta lo que conocemos ahora, no tienen estructura interna. Entonces, las partículas que conocemos como quarks son todas las que ven en los recuadros morados. Las partículas que ven en verde, en recuadros verdes, son unas partículas que las llamamos los leptones. Eso es un nombre pues también que les ponemos a todas en general. Y ahí está, por ejemplo, el electrón, y hay otras partículas que son muy famosas, que se han vuelto muy famosas con los años, que se llaman los neutrinos, y son esos tres abajo de la tabla, en verde, ¿no? Hay otras partículas ahí un poquito más exóticas, como el muón, que es muy parecido al electrón, pero tiene más masa, el tau, que también es muy parecido al electrón, el muón, pero tiene todavía más masa que el muón. Y si ustedes se van de izquierda a derecha, van subiendo básicamente de masa sobre la tabla. Las partículas que están en los recuadros rojos son las partículas que llamamos bosones. Esas partículas son las que efectúan, en física decimos median, pero la palabra efectúan también es bastante apropiada, efectúan las interacciones entre las otras partículas. Recuerdan que el punto de encontrar estructura era encontrar partes y cómo se relacionan entre ellas. Pues bueno, las partes son recuadros verdes y recuadros morados. ¿Cómo se relacionan entre ellas? Son los recuadros rojos y finalmente el recuadro amarillo, que es una partícula, digamos, puede ser la más famosa de ese recuadro, que es la famosa partícula, el bosón de Higgs, que fue descubierto en 2012 y que mereció el premio Nobel del 2013. Si la memoria pues está funcionando bien en estos momentos. Las tres que tengo a la izquierda señaladas con flechitas como componentes de la materia son lo que componen todos los elementos de la tabla periódica, están compuestos por esas tres. Los protones y neutrones que mencionamos están hechas del quark U y del quark D. Y ahí tenemos el núcleo atómico. Las partículas que están en esa nube alrededor de ese núcleo son los electrones. Entonces miren que pasamos de una tabla, super tabla que teníamos un montón de elementos, y aquí en esta tabla podemos expresar todos esos elementos los podemos expresar con esas tres partículas. Las otras también ocurren en la naturaleza y no les hemos encontrado estructura interna. Sin embargo, las que están de forma estable, en forma de átomos, ¿cierto? En forma de esos elementos, son esas tres nomás. Entonces, el ejercicio que hemos hecho ahorita, que nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos están hechas de esos elementos, todas esas mismas cosas están hechas de esas tres partículas que hay ahí. Más interesante aún que todo eso que estoy mencionando, siendo esto pues ya supremamente interesante, estos últimos minutos los voy a dedicar a hablar de el vacío. Estas dos imágenes que les pongo acá, para mí, sin yo ser un dibujante, si lo fuera, yo mismo hubiera dibujado alguna representación pictórica.
pero no puedo. Estas dos imágenes simbolizan para mí la forma en que entendemos en este momento el vacío. El vacío en física, en este instante de nuestro entendimiento, lo entendemos como todo menos como el vacío filosófico, como la falta de todo, como la absoluta falta de todo. En realidad, nuestro vacío físico, hoy por hoy, lo entendemos como lleno de una cosa que llamamos campos. Y esos campos nos los podemos imaginar como esa estructura que hay en el lado izquierdo de la diapositiva. ¿Cómo así que como esa estructura? Sí, es como si tuviéramos un enmallado sobre todo nuestro espacio. Un enmallado de muchos tipos al mismo tiempo. Entonces, por cada una de esas partículas que ustedes vieron en la diapositiva anterior, vamos a tener un enmallado que llena el espacio completo, que llena todo el espacio que nosotros podamos imaginarnos. Entonces va a haber un enmallado, todos los enmallados enmarañados entre ellos, coexistiendo en el espacio y en el tiempo, pues evidentemente. Esos enmallados pueden interactuar entre ellos. Esos enmallados tienen como eslabones entre ellos. Entonces hay veces uno puede que active un enmallado, que es esa imagen que tiene a la derecha, como que haga vibrar un enmallado, y hay veces ese enmallado le pasa la vibración al otro. Entonces un campo interactúa con otros y pueden pasarse las interacciones entre ellos. Esa cosa que yo dije, activar un enmallado, es lo que entendemos por partícula. Entonces nosotros hoy en día entendemos una partícula como una excitación, como una interacción, como una oscilación de esos enmallados, de esos campos. Entonces las partículas en realidad son una manifestación de esos campos que están por debajo en el vacío. Y entonces por eso es que unas partículas se pueden transformar en otras, porque los enmallados están enmarañados entre ellos. Entonces una partícula que es una oscilación de un enmallado, en un momento dado puede pasarse por un eslabón a otro enmallado y entonces generar otras partículas en los otros enmallados. Entonces aquí vamos a encontrarnos con eso que les dije que era extremadamente hermoso, pues dentro del entendimiento que tenemos hoy de la materia y el vacío. Obviamente estoy hablando del entendimiento que tenemos desde la física, no me estoy refiriendo a ningún otro tipo de entendimiento. Lo que entendemos hoy es que la materia es una cosa hecha por muchas partículas fundamentales. Ahorita hicimos el ejercicio, ¿cierto? Entonces, digamos, yo puedo estar compuesto en buena parte de carbono. El carbono está hecho de electrones en esas nubes exteriores y en el núcleo de protones y neutrones. Y esos protones y neutrones están hechos a su vez de quarks. Pero son millones, trillones, quintillones de esas partículas conviviendo juntas y formando esa estructura. Entonces, cualquier cosa que nosotros llamemos materia va a estar hecha de esas partículas. Y lo que nosotros intuitivamente llamamos como materias, entonces es simplemente una conexión de muchas partículas y una conexión que sigue unas reglas, ¿cierto? Que hemos encontrado, manifestadas en otras partículas también, en esas partículas que ponía yo en esa otra tabla. Y entonces entendemos el vacío en física como la inexistencia de partículas. O sea, cero partículas son el vacío. Sin embargo, ambas ideas están cobijadas por una idea más general, que es la idea de campo. Ese enmallado que les dije, enmallado en 3D, ¿cierto? Ese enmallado que les comentaba, que llenan el vacío. Entonces, si bien el vacío son cero partículas, ahí están los campos.
esperando a ser excitados, esperando a tener alguna energía para producir partículas. Y eso esperando, pues no quiero decir pues como racionalmente esperando, como voluntariamente esperando, no, simplemente están ahí y cuando ocurre alguna interacción, pues esos campos se excitan, ¿cierto? Producen vibraciones en todos los sentidos y esas vibraciones nosotros las vemos como partículas. Le pongo un plural al vacío porque es que recuerden que habíamos dicho que no hay un campo, hay muchos campos. Y entonces cada uno de esos campos puede tener un estado de 0 partículas. Y ese estado de 0 partículas será el vacío para cada uno de esos campos. Entonces miren, como entendemos ahora, el vacío no es ni siquiera un vacío, son muchos vacíos. Y cada uno de esos vacíos están constituidos por un campo sin excitaciones o sin partículas, pues. Muy bien. Entonces, llegamos a la conclusión de nuestra charla con una idea que quiero que se lleven a la cabeza. Se las pongo yo así para para redondear esto que hemos discutido y de la mejor forma que yo encontré para manifestar esto, para expresar todas estas ideas conjuntamente en una pequeña frase. Y la leo. La materia es una manifestación del vacío. Entendemos el vacío como los campos y entendemos la materia como esa conformación o esa organización de partículas. Y en ese sentido es que surge esta frase de la materia es una manifestación del vacío. Con esta frase que produce pues sentimientos, yo los dejo con la invitación para la próxima charla dentro de 8 días, el mayo 14, por este mismo canal. Yo creo que ahí se nos metió mucho ruido de una supermoto. Mayo 14 de el profesor también Nelson Vanegas, el mismo que estuvo hablándonos hace 8 días, por este mismo canal a la misma hora, y pues él va a hablar de eso que está escrito en el título, del mundo y la naturaleza cuántica. Muy bien, dicho todo esto, ahora sí entonces podemos empezar a recibir preguntas y comentarios también que tengan en Facebook. Giovanni, tal vez antecitos de que hables, una cosita antes de que se me olvide, agradecer pues también a todos los que nos han ayudado en la universidad a traer pues esto al aire y llevarles esto a ustedes por estos medios tecnológicos de los programas de comunicación, de las oficinas de comunicación de diversas entidades pues en la universidad. Muy agradecido con ustedes, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias José David por la interesante charla. Me voy a permitir entonces leerte algunas de las interesantes preguntas que nos han hecho el público. Vamos a empezar con Sergio Castrillón. Él nos dice lo siguiente: a su vez que un protón está hecho de quarks, ¿cree usted que puede haber una partícula más elemental que un quark? Ok, pues esa es una de las preguntas que estamos tratando de responder en el LHC. Cuando digo estamos tratando, es porque el profesor Giovanni y yo trabajamos en esos experimentos estrictamente hablando, en uno en particular que se llama el CMS, y ahí analizamos las colisiones, por ejemplo, de protones. Entonces, tratando de entender esa estructura inclusive más privada, más interna de la materia. Si creo o no creo, yo creo, eso sonó súper extraño. El hecho de que yo crea o no crea es lo menos importante. Lo que es más importante es tener la cabeza dispuesta a esa posibilidad. Es decir, nosotros como físicos no debemos cerrarnos la cabeza a otras posibilidades de explicar la naturaleza. Nosotros podemos pensar en este instante que el quark U y el quark D son partículas fundamentales. Yo lo pienso, y lo pienso porque no hay evidencia que me señale lo contrario. Sin embargo, hago la claridad que puede surgir evidencia que muestre lo contrario, ¿cierto? Puede que no en este experimento. Cuando se acabe este experimento dentro de 15 años, me corregirá Giovanni más o menos la escala si me equivoqué,
por ejemplo, unos 15, 20 años a partir de este momento que estemos cerrando este experimento en el que trabajamos nosotros ahorita, puede que no le hayamos encontrado estructura interna a los quarks. Eso no quiere decir que los quarks no tengan estructura interna. Entonces, hay una cosa muy importante en el razonamiento de estas cosas, que es la falta de evidencia no implica que la hipótesis contraria sea verdadera. Eso es una falacia, ¿cierto? Decir que la falta de evidencia demuestra mi hipótesis. Sin embargo, pues lo que sí podemos decir es, con toda la mesura del caso, la evidencia que hay hasta el momento acumulada por muchos años es que esas partículas son fundamentales. La evidencia que hasta el momento demuestra que esas partículas no tienen estructura interna. Ok. Voy a seguir leyendo algunas de las preguntas, nos han llegado ya algunas más. Aquí va otra. Juan David Holguín te quiere preguntar. ¿Es verdad que el bosón de Higgs es la partícula de Dios? No. Ya. Ok, muy bien. Entonces, como ya está la respuesta, voy a moverme más. Santiago Galvis. ¿Se modificará la física atómica si se descubre que el electrón se conforma de otras partículas? Esa pregunta es interesante. Hay una partícula de todas esas que les mostré en la tablita, de hecho hasta podíamos dejar esa tablita ahí porque varias preguntas vienen como por ese lado. Si hay de alguna de estas partículas de las cuales hemos acumulado evidencia para decir que es una partícula fundamental, es del electrón. Eso simplemente pues como nota. Y sostengo pues mi aclaración ahorita. Puede que en algún experimento futuro tal vez necesitaremos toda la energía del universo para quebrar el electrón, pero de todas formas pues puede que en un experimento futuro encontremos que el electrón tiene estructura. Te la pongo, podemos intentar razonar por el lado contrario, ¿cierto? Cuando nosotros, mejor dicho, la buena parte del entendimiento de los fenómenos atómicos parten del entendimiento de que está hecho de protones, neutrones y electrones. Es poco lo que hace el entendimiento dentro de la estructura atómica, el hecho de que los protones estén compuestos de otras partículas. Es poco en el sentido de, voy a referenciarlo así, por ejemplo, los orbitales. Los orbitales de los electrones, los niveles de energía que puede tener el electrón dentro del átomo, dependen muy poco o nada del hecho de que los protones y los neutrones estén compuestos de otras partículas. Sin embargo, dicho eso, hay una pregunta muy importante que es, yo tengo un montón de protones, puedo tener un montón de protones metidos en el núcleo. Todos los protones tienen carga positiva. ¿Cómo carajos hago yo para tener un montón de partículas con carga positiva todas juntas en un espacio tan pequeñito, sabiendo que si tienen la misma carga eléctrica, se van a repeler? Esa fuerza que une, esa interacción que une los protones entre ellos y con los neutrones, esa fuerza es una fuerza derivada de una interacción, que es la interacción fuerte, que es la por la que responden esos gluones que pueden ver ahí en esa tabla, la primera particulita roja allá arriba en la columna roja, es de una fuerza derivada de allí, y esa fuerza sí depende del hecho de que los protones y los neutrones están compuestos de una estructura interna. Entonces, en ese sentido, puede que sí, ¿cierto? Puede que si encontramos una estructura interna al electrón, puede que la dinámica, como entendemos de los átomos, puede que nos cambie. Sin embargo, hasta el momento, todo lo que nosotros podemos observar es compatible con que el electrón es una partícula fundamental. Ok, entonces vamos con la siguiente. Te quiere preguntar Pablo Cifuentes. ¿Cuáles son los proyectos de investigación que en este momento se encuentran desarrollando acerca del tema? Y si usan técnicas de análisis de datos en estas investigaciones, ¿de qué forma lo hacen? Además, ¿cómo podría un estudiante participar en ellos? Bueno, entonces proyectos hay en mil proyectos. Voy a citar en los que nosotros participamos, para no extenderme demasiado, porque en realidad son muchísimos.
Entonces, proyectos en términos generales están orientados pues sobre la existencia, o pues soportados mejor, sobre la existencia pues de experimentos, y en particular el experimento en el que trabajamos Giovanni y yo, que lo cité ahorita, es el experimento CMS del Gran Colisionador de Hadrones, que se llama pues en inglés el LHC. En ese experimento hay muchísimas cosas para hacer, y todas, o bueno, una buena parte depende de análisis de datos. Giovanni y yo nos hemos venido volviendo, digámoslo, expertos o pseudoexpertos en análisis de datos. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos una buena parte de nuestro tiempo. Entonces sí, hay técnicas de análisis de datos, diferentes técnicas que se aplican para diferentes fines, y de hecho hay técnicas también, por ejemplo, de inteligencia artificial, de machine learning, que se aplican también para analizar esos datos que salen en ese experimento. ¿Cómo pueden participar los estudiantes? De muchísimas formas. Entonces hay muchas formas en las cuales todos los estudiantes pueden participar y son bienvenidos, dependiendo evidentemente de la carrera. La más fácil, si son estudiantes de la carrera de física, pues pueden optar por varias opciones. Por ejemplo, física de detectores. En este momento hay un estudiante de doctorado que está trabajando allá directamente en el CERN. Pues en este momento, como pueden imaginar, está encerradito en su casa como todos nosotros, pero él está haciendo física de detectores allá y está trabajando pues en la construcción y puesta a punto de unos detectores de unas partículas en especial de esta tabla que llaman muones, y que pues son extremadamente útiles para el experimento en el que nosotros trabajamos. Pueden trabajar con nosotros, por ejemplo, con Giovanni y conmigo. Nosotros tenemos estudiantes tanto de pregrado como de maestría haciendo análisis de datos y diseñando análisis de datos para detectar, tratar de encontrar partículas nuevas, unas más exóticas que otras, ¿cierto? Pero de todas formas detectar partículas nuevas que no han sido observadas hasta este momento. Y adicionalmente ya si son, por ejemplo, estudiantes de ingenierías, hay algunas ingenierías que es un poquito más fácil, por ejemplo, ingenierías de sistemas, allá hay infinitas cosas en las que pueden aplicar sus conocimientos. Inclusive pueden haber ingenieros de materiales, ingenieros de muchas cosas. Entonces, realmente lo más sencillo es ponerse en contacto con alguien, ¿cierto?, que está en este tipo de proyectos, y ahí empezar a encontrar caminos comunes en los que el estudiante pueda encontrar dónde trabajar y dónde le interesaría. Ok, perfecto. Nos siguen llegando preguntas, José. Voy a moverme por ellas, pero siempre pues hay alguna cantidad, no sé cuál es la escala de tiempo pues en la que tenemos. Yo creo que nos podemos ir Una como de hasta ellas las es... 7:15 o algo así. El organizador me corregirá si no es el caso. Ok, perfecto. Entonces ya también yo estaré escuchando para saber. Una de ellas es la siguiente. Dice Laura Franco. ¿Hay energía en el vacío? Sí, esa discusión es complicada. O sea, la respuesta corta es sí. Y de hecho uno puede sacar partículas del vacío. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en el Gran Colisionador de Hadrones es meter una gran energía y sacar partículas que antes estaban inexistentes. De hecho, hay partículas que son especialistas en sacar otras partículas del vacío. Los quarks, resulta, les cuento un cuento cortico, pero esta pregunta puede ser una conferencia completa en ella. Los quarks son especialistas porque sufren, digo yo, esa interacción fuerte. Esa interacción fuerte es tan fuerte que ellos no pueden vivir solos, ellos tienen que vivir con otros quarks. Cuando uno produce por algún experimento, produce un quark solo, él saca otros quarks del vacío. Yo te invito también a que, si quieres de pronto ahondar sobre el tema, veas, por ejemplo, una cosa, buscar en internet, una cosa que se llama el efecto Casimir, así tal cual se escribe, Casimir, con seno. Y eso yo creo que te puede dar más luces sobre esa pregunta, pero esa es una pregunta muy interesante y sobre la cual uno se podría extender mucho. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, dada la invitación, me voy a mover a la siguiente pregunta.
es una pregunta bastante curiosa. Mira, te dice Crismer Ginelli. ¿Cómo se entiende el concepto de emergencia desde la física? De emergencia, de algo que emerge. Me imagino yo que deben estar preguntando eso. Para serte honesto, no estoy totalmente seguro. Yo no entiendo muy bien la pregunta, pero te la voy a responder con lo poquito que yo pueda ahí como entender directamente. A ver, digamos que una partícula puede emerger del vacío, eso podríamos decirlo, y en esos términos podría referenciarme directamente a lo que acabas de decir para la otra pregunta, ¿cierto? Entonces, digamos que en este momento, como esa cosa que acabé de decir que el vacío está hecho de campos en realidad, nosotros podríamos entender la emergencia de partículas como esa excitación de los campos. Pero bueno, como no entiendo muy bien la pregunta, dejémoslo ahí. No sé si estoy atinándole o no, pero bueno. Ok, está bien. Sí, miremos si de pronto nos dicen algo más al respecto. Sí, vamos, la persona entonces, quiere clarificar un poquito, claro. Bienvenida. Exactamente, vamos a estar pendientes si lo hace. Vamos a movernos mientras tanto a esta otra pregunta. Más bien son unas preguntas, entonces voy a leerlo todo. ¿Qué se sabe sobre el confinamiento de energía o de materia? ¿Son las partículas quienes generan a los campos o los campos a las partículas? ¿Qué mantiene confinada la energía o la materia? Ok. Respondo la de la mitad. Primero, la cuestión es esa de que si son las partículas que generan los campos o los campos que generan las partículas. Nosotros podemos tener campos sin partículas. Eso es lo que habíamos dicho de vacío o vacíos, ¿cierto? Entonces cada campo tiene su estado de vacío, que es cuando no tiene ninguna excitación. Entonces ese es enmallado sobre el vacío, tranquilito, sin ninguna oscilación, ¿cierto? Ese enmallado sobre el vacío completamente tranquilo del campo es lo que conocemos como el vacío, ¿cierto? Entonces, de ahí ya puedes entender que la partícula es un concepto derivado del campo, más que en la partícula más que el campo de la partícula del campo, porque la partícula viene siendo una excitación, una vibración de ese campo. Entonces el campo, perdón, la partícula es una manifestación del campo. Ok. Las otras preguntas sobre el confinamiento, ahí también habría que precisar un poquito lo que estás preguntando. Sin embargo, lo voy a tomar por un lado, que es el confinamiento de los quarks. Entonces, lo que estaba diciendo ahora es interacción hiper mega fuerte. Resulta que es que los quarks sufren una cosa que se llama el confinamiento, ¿cierto? Y es que esos quarks uno en realidad no los puede ver nunca libres porque sufren esa interacción tan hiper mega fuerte que la naturaleza, cuando un quark se origina, prefiere sacar otro quark del vacío y combinarse que tener un quark libre. Eso suena misterioso, suena mágico, ¿cierto? Pero nosotros experimentalmente hemos comprobado que ese modelo describe muy bien la naturaleza. Y hay 1.000.000 de experiencias. Yo no voy a decir, pues, de nuevo, un científico responsable, yo creo que no se casa, digamos, o sea, yo no diría, pues, o sea, apuesto mi vida, ¿cierto?, a un teorema o a un descubrimiento, porque puede después que encontremos una cosa que vaya en contravía de eso, y eso ha pasado en 1000 veces, pues no que se juegue en la vida, pero que después que encontremos evidencia contraria a lo que estaba antes, o que implique expandir la teoría que se tenía antes. Entonces, sí, nosotros hasta el momento, toda la evidencia que tenemos es que los quarks están confinados, ¿cierto? Que los quarks van a estar confinados dentro de estructuras que las llamamos los hadrones, y esos hadrones, como el protón y el neutrón son hadrones, son la estructura que confina los quarks. Entonces, por ese lado, yo te la respondería, no sé si me estés preguntando confinamiento en otro contexto.
Ok, muy bien. Pido una disculpa pues, a las personas que están aquí. Como el tiempo está un poco limitado, yo no me estoy saltando una que otra pregunta. Aquí voy a escoger alguna. Dada tu inclinación filosófica, me gustaría pues como que comentaras sobre lo siguiente. Te pregunta Edgar Saldarriaga. La concesión de la idea del vacío en física choca contra la idea de espacio. Él nos hace una pequeña aclaración, un paréntesis. Al menos la concepción filosófica de espacio que construye la realidad en conjunto con el tiempo. Cierra el paréntesis. Entonces te voy a repetir la pregunta. ¿La concesión de la idea del vacío en física choca contra la idea de espacio? A ver, entonces, en este momento, en esta charla, yo no me metí con la idea de espacio-tiempo. Y no me metí porque ese es otro embrollo. ¿Okay? Nosotros en este momento de la física, desde el punto, yo diría, desde el punto de vista experimental, tenemos dos ideas del espacio-tiempo. Dos ideas que chocan entre ellas, pero no hemos podido encontrar una teoría que la podamos probar desde el punto de vista experimental que reconcilie esas dos ideas. Una idea del espacio-tiempo es la que nos regaló Einstein, ese espacio-tiempo curvo, ¿cierto? Del cual habló Nelson hace 8 días. Y bueno, que es la idea, pues, esta de la materia, pues, que curva el espacio-tiempo. Muy bien. Esa es una idea de espacio-tiempo y que no voy a elaborar más, es otro cuento muy largo. Hay otra idea de espacio-tiempo, que es el espacio-tiempo, el cual yo estuve trabajando de forma implícita. Es el espacio-tiempo en el cual definimos la mecánica cuántica. Ese espacio-tiempo es un espacio-tiempo, si se me permite, un espacio-tiempo newtoniano. Un espacio-tiempo que lo entendemos simplemente como unas coordenadas x, y, z y t del tiempo, que no tienen ninguna relación entre ellos. Recuerden que en la relatividad especial sí. En este no tiene ninguna relación entre ellos. El tiempo fluye siempre a la misma velocidad o a la misma tasa, pues fluye en una dirección y ya. Entonces, si quieres entenderlo de esta forma, el espacio-tiempo al cual me refería es simplemente un escenario teatral, un escenario donde nosotros ponemos nuestros campos, donde nosotros hacemos que exista nuestro vacío. Entonces, si querés ponerlo de alguna forma, los campos van a tener como a depender de esas tres coordenadas y el tiempo. ¿Ok? Pero no más que eso. Entonces, en realidad, ahí, esos campos son capaces de vivir sin ningún problema en ese espacio-tiempo. De hecho, son capaces de vivir en el espacio-tiempo de la relatividad especial. Nos metemos en un problema ya cuando lo queremos llevar a la relatividad general. Entonces, el espacio-tiempo de la relatividad general sí choca con nuestra idea de espacio-tiempo que tenemos aquí para hablar desde el punto de vista de la mecánica cuántica de estos campos. Ok, perfecto. Te pregunta Pamela Usuka. Dices que la masa es generada por el bosón de Higgs. La pregunta es, ¿cuál es la relación de la masa generada por el Higgs con la masa gravitacional? Ok. Ok. Entonces, bueno, lo primero que hay que anotar es que la masa de la que estoy hablando ahí, la que genera, genera entre comillas, el Higgs, es la masa de las partículas fundamentales. Okay, entonces, por ejemplo, el electrón tiene una masa, esa masa proviene de la interacción entre el electrón y el Higgs. El quark U tiene una masa, el quark D tiene una masa, el C tiene una masa, el top, el bottom, el T y el B, pues que están ahí. Los bosones W, Z tienen una masa, el fotón y el gluón no tienen masa, pero bueno, todos los que tienen masa por una interacción con el Higgs, así lo entendemos en nuestro día a día. Dicho eso, la mayor parte de la masa que tienen los átomos
no proviene de esas masas de las partículas fundamentales. Si ustedes ven las escalas, en este momento no me voy a arriesgar a citar las escalas de esas masas. Si ustedes ven esas masas, la masa de un átomo es mucho más grande que la masa de los quarks U, D y los electrones que hay dentro. Entonces, en realidad, la mayor parte de la masa que tienen los átomos proviene de la masa que está en el núcleo, y la masa que está en el núcleo no se corresponde con la masa del U y los D que están en los protones y los neutrones. En realidad, si ustedes recuerdan, Einstein nos dijo E igual a mc2, entonces ustedes pueden decir la energía y la masa están relacionadas intrínsecamente, y en realidad lo que hay dentro de esos protones y neutrones no son solo esos quarks, sino que también hay una gran cantidad de energía almacenada en otras partículas que son esos gluones. Todas esas partículas, ese barullo de partículas entre quarks y gluones conforman la masa, lo que nosotros observamos como masa en el átomo. Entonces, si seguís para arriba en escalas, ¿cierto? Si empezás a juntar átomos, entonces en realidad muy buena, la gran parte de la masa que nosotros después le vamos a atribuir una masa gravitacional a los objetos, proviene en realidad de los núcleos, y en realidad proviene entonces desde la interacción fuerte. Ok, creo que dada la limitación con el tiempo, te quedará tiempo tal vez para una pregunta más. Entonces, ¿cuál cree usted? Esta lo pregunta Sebastián Zapata. ¿Cuál cree usted que son las fronteras actuales de la física? Es decir, los problemas o preguntas que permanecen abiertas en la física actual. Hijo de pucha, eso es como 1000. Pues, te digo los de mi preferencia, porque hay muchos. De fronteras hay muchas. Giovanni trabaja en una frontera, yo trabajo en otra frontera. Los otros profesores en los que están en el grupo trabajan en otras fronteras. Y así muchos profesores del Instituto de Física trabajamos en fronteras. Te digo en la que trabajo yo, por ejemplo, en la que voy a hablar dentro de 15 días, el entendimiento de qué es la materia oscura. Eso es una frontera de la física, una pregunta hiper mega pertinente. Para poder entender cómo funciona el universo a gran escala, necesitamos resolver esa preguntita, esa medio carajadita. Por ejemplo, Giovanni trabaja en otra frontera, que es, si yo lo voy a parafrasear, al cometer errores me perdonarás, Giovanni, pero tratando de entender las formas en que se pueden configurar los quarks. Eso es una frontera. Nosotros no tenemos en realidad una idea completa de cuáles son todas las posibles configuraciones que pueden, o sea, todas las posibles estructuras que pueden componer quarks. Eso no lo sabemos, y esa es una frontera. ¿Qué otras fronteras hay? Entender muy bien cómo funciona el Higgs. Entonces ahí también hay una frontera de cómo funciona exactamente el Higgs. Es una frontera súper pertinente. Otra frontera un poquito más abstracta es entender por qué el Higgs interactúa con estas partículas como interactúa con las otras partículas. Es decir, por qué las masas de las partículas fundamentales son esas y no otras, ¿cierto? Y de hecho ahí hay unas escalas muy fuertes entre todas esas partículas, y ese es un gran interrogante, entender por qué esas partículas tienen esas masas. Y así pues hay un sinfín, por lo menos en nuestra área, no más, hay un sinfín de preguntas a resolver. Ahorita le hicieron, la primera pregunta fue sobre eso, los quarks están compuestos de algo. Eso es una pregunta fundamental y que hay que resolverla. Entonces, hay un montón, todas supremamente interesantes. Nos quedarán a los que hacemos investigación en esto tiempo en esta vida para tratar de resolver alguna, trabajar en alguna, y ya las otras hay un montón de gente trabajando en ellas y esperemos que encuentren alguna respuesta. Ok, muy bien, no podría estar más de acuerdo con su respuesta. Bueno, yo creo que ya son las 19:15, no sé si yo creo que ya le podríamos parar por aquí. Te permito pues que te despidas y agradeciendo mucho pues a todas las personas que unieron a la charla. Esperamos verlos aquí en otros 8 días. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, por las preguntas. Muchas gracias a Giovanni de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias otra vez a los organizadores. Y espero pues que esto nos sirva para pensar en otras cosas durante este largo y tedioso encierro.
y espero pues que nos podamos reencontrar conmigo dentro de 15 días, con Nelson, no, de hecho es con Giovanni dentro de 15 días, ¿no es cierto? Sí, yo dentro de 15. Sí. Entonces Giovanni va a hablar dentro de 15 días, Nelson va a hablar dentro de 8 días. Recuerden, misma hora, mismo canal, y muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche.